Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra primera conversación que vamos a tener en Sanando con la Luz de la Conciencia, con este tema que fue propuesto y el que fue más votado, que nos hizo más sentido. Entonces, el tema de hoy tiene que ver, el cuerpo sabe lo que la mente aún no reconoce. ¿Por qué este título? Algunas dudas, preguntas, para que las vayamos conversando. ¿Por qué este título? Sí, bueno, este título tiene su origen. Esto se desarrolla, esta palabra, ¿no? El cuerpo sabe lo que la mente aún no reconoce, es dado por Nazaret Castellano, que es una neurocientífica que nos hace bastante sentido en las conversaciones que tenemos, porque ella lo propone, ya que ella investiga sobre lo que sucede en el cerebro y la información que llega al cerebro de ciertos órganos. Y ha escrito varios libros, y la verdad que en los cursos que ella realiza y plantea como el cerebro como aliado, manifiesta esta frase tan importante, y desde ahí nosotros la tomamos porque creemos que es algo muy importante de transmitir, de poder dilucidar con ustedes, entender también por qué es importante que nuestro cuerpo pueda reconocer cosas y nuestra mente aún no. Nuestro cerebro aún no lo procesa, cuando el cuerpo ya lo procesó. Sí, quizás este título nosotros le podríamos agregar, bueno, el cuerpo no sabe lo que la mente aún no conoce conscientemente, ¿ya? Porque hay mucha información que está inconsciente y que el cuerpo lo tiene que transmitir para que nosotros podamos observar. Hay otros autores que mencionan que dime de qué te enfermas y te diré qué es lo que estás pensando o qué es lo que estás sintiendo o quizás qué emoción no está gestionada, qué emoción estamos bloqueando o la tenemos inconscientemente que nuestro cuerpo nos tiene que hablar, porque si el cuerpo muchas veces no nos hace un síntoma, no nos manifiesta alguna enfermedad, no paramos, seguimos. Exacto. Seguimos y seguimos como inconscientemente. Es lo que hemos comentado, ¿cierto? La parte de nuestra forma de actuar a veces de una manera muy automática. De hecho, el 47% del tiempo estamos a manera automática, y cuando ya comenzamos a ser conscientes de lo que está sucediendo es a través de ser conscientes de nuestro pensar, de nuestro sentir, de nuestro actuar. ¿Y por qué el cuerpo? ¿Ya? Nosotros en nuestro cerebro tenemos mucha información, ¿ya? Pero nuestro cerebro tiene un área específica para el cuerpo, que es el área somatosensorial, ¿ya? Y esa área está justamente ubicada aquí, en este lugar donde se pone la diadema, ¿cierto? O el cintillo, justamente en esta área. Y ahí está representado nuestro cuerpo, ¿ya? Y esto generalmente en las neurociencias también se lo conoce como el homúnculo de Pinfield, que es un monito, si ustedes lo buscan por internet, el homúnculo de Pinfield tiene que ver mucho con un monito en donde la mayor parte del cuerpo está representada en las manos, los pies, la cara y la boca. Por eso lo hacen más grande. Lo hacen más grande. Y es porque, ¿qué quiere decir esto? Que mayor cantidad de neuronas están justamente representadas en nuestras manos, es decir, la percepción de nuestras manos, de nuestra cara, de nuestros pies, es muy grande acá en esta área somatosensorial. Eso no quiere decir que nuestro tronco, nuestra parte, ¿cierto?, pelviana y las piernas no lo tengamos, sí tenemos la representación, pero es mucho más evidente esa sensibilidad o esa percepción en las manos, en la cara, en los pies. Y es que también siempre tenemos cubierto y en más contacto con el entorno. Con el entorno. Entonces se percibe de otra manera. Exacto. Y bueno, y esto también unirlo un poco a que el cuerpo recibe la información no solo a través de los 5 sentidos, como generalmente se conoce, ¿no? Los 5 sentidos, que son el olfato, el gusto, la visión, la audición. No solamente son estos 5 sentidos, sino también están los otros 2 sentidos, que tiene que ver con la propiocepción y la interocepción. Estos 2 sentidos, que es la percepción, es lo que los órganos perciben y mandan la información a nuestro cerebro. Y lo mismo, la interocepción es lo que yo percibo del medio externo y llega hacia el cerebro, ¿ya? La propiocepción es distinto. Cuando tú eres más consciente, puedes incluso, lo que tú dices, Aya, cuando eres más consciente, puedes incluso darte cuenta si te está doliendo la guatita, en tal te duele el pie porque lo asentaste mal, pero eso generalmente
a veces en piloto automático no se percibe. No se percibe. Porque en términos psicológicos, de estímulo a través de los órganos, de los sentidos, a través de los sentidos, la percepción que nosotros tenemos del entorno, de la información que estamos recibiendo. Entonces, claro, muchas veces es un poco bloqueada. ¿Por qué? Porque nos provoca quizás alguna sensación no tan agradable. No logramos gestionar quizás emoción que nos hace sentir, ya sea un contexto, una situación, que el cuerpo se tiene que manifestar y se manifiesta principalmente a través de una enfermedad. Entonces, la enfermedad en términos emocional, en términos espiritual, pasa a ser el síntoma. Exactamente. Por eso se dice que dime de qué te enfermas y te diré qué estás pensando, qué estás sintiendo, porque todo está relacionado con alguna emoción. Y esto también tiene que ver mucho con que la enfermedad es un aprendizaje. Es el aprendizaje que necesitamos descubrir que la mente no ha podido vivir. Entonces es ahí cuando nosotros necesitamos la enfermedad para poder ser conscientes y en la parte espiritual ir evolucionando para poder seguir creciendo, evolucionando espiritualmente. Y hay algo importante, ¿no? Porque ¿qué sucede cuando nosotros percibimos desde afuera hacia adentro? ¿Qué sucede a nivel mental, ¿no? ¿Qué pasa en el cerebro como tal? Nosotros recibimos la información que viene evidentemente desde afuera, llega la información al tallo cerebral, el tallo cerebral manda información al hipocampo, que es donde nosotros guardamos la memoria de lo que nos ha pasado anteriormente y lo asociamos. Y después viene la información a la parte amigdalina, que es la amígdala como tal, en donde ahí le damos un sentido emocional a lo que nos está ocurriendo. Y después esta información pasa evidentemente al hipotálamo. El hipotálamo es un área a nivel cerebral que manda la información al cuerpo. Es decir, al cuerpo se está mandando la información. Y después de que pasa al cuerpo, nuevamente vuelve esa información a la corteza prefrontal. Imagínate ahí recién la mente, el cerebro está siendo consciente de lo que nos está pasando, él está aprendiendo ahí. Entonces, cuando hay eventos traumáticos, estrés postraumático, situaciones muy fuertes, situaciones vivenciales muy fuertes, se queda en ese proceso que se llama secuestro amigdalar. ¿Qué quiere decir? Que la información no pasa a la corteza. Y es ahí donde que queda como a nivel inconsciente. Que queda a nivel inconsciente. Sí, queda a nivel inconsciente. Entonces, no pasa información. Pero está. Exactamente. Entonces, ¿qué lo hace evidente? El cuerpo. El cuerpo. Porque, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros nos enfermamos? Cuando tenemos algún dolor físico. Cualquier dolor físico que quizás se puede repetir en el tiempo, que provoca alguna molestia, hace que nosotros nos detengamos. ¿Sabes por qué me duele? ¿Qué está pasando? Consultar a médico. Hace alguna manera que digamos un poco stop. Sí, a ver qué es lo que está sucediendo. Y el de afuera nos empieza a decir, pero ha pasado algo, quizás algo distinto, para ver qué es lo que está pasando justamente con la gestión de esa emoción. Y ahí uno empieza a explorar, y claro, pues empiezan a surgir muchas emociones quizás básicas que están retenidas. Pero eso también es importante mencionar que la medicina integrativa tiene esta visión, ¿no? Tiene esta visión de poder complementar la medicina alópata como tal, que si bien es cierto, nosotros tratamos síntomas mediante fármacos, mediante algunos medicamentos, es encontrar realmente la causa y el para qué. Y por eso es que es bonito hablar de este tema, porque realmente logra complementar que la enfermedad tiene un propósito de aprendizaje. Y por eso tú mencionas muy bien que las personas cuando estamos enfermas, generalmente, cuando nos enfermamos, hacemos un stop y hacemos una revisión interior. Claro. Pero si no lo tenemos, seguimos piloto automático. Exactamente. La idea es no llegar a enfermarnos, pues, sino ser conscientes y día a día para poder no llegar a tener enfermedades que realmente puedan ser limitantes en nuestro cuerpo, ¿no? Porque el cuerpo también comienza a sufrir. Es muy importante, el cuerpo también comienza a limitarse. Lo vamos a tener en algún minuto en nuestras
obviamente, a medida que avancemos en el tiempo, vamos a ir caminando más lento, quizás, ¿cierto? Alguna situación ya de mayores, pero ahora es el momento de poder ayudar a tener una buena ¿cierto? Una buena relación interpersonal que nos lleven a poder trabajar en lo que generalmente nosotros no estamos siendo conscientes y podemos evitar. Claro, además que también... Prevenir. Sí, prevenir. Es difícil, es muy difícil, pero no es imposible. Y justamente la primera parte es empezar a ser consciente quizás ese dolor que tengo, qué es lo que me puede estar informando esta enfermedad, ya este síntoma, que para algo empezó a aparecer. Y todo está relacionado con algo, nada es al azar, nada es porque sí, porque sucedió, sino que está hecho o sucede para algo. Entonces, por eso la invitación es ir como explorando. Quizás no leer algo tan literal, ya así como que esto significa esto otro, sino que ir también caso a caso y ver qué emoción principalmente estoy percibiendo o cuál es la emoción que estoy reprimiendo, ya como guardando. Y cuando uno empieza a explorar, el miedo es una de las emociones que uno más trata como de reprimir. ¿Por qué? Porque lamentablemente se nos ha enseñado en algunas ocasiones que las emociones son algo positivo o negativo, como lo hemos mencionado quizás en varias ocasiones. Entonces no se trata de darle un juicio valórico, ¿ya? Sino que es una emoción que debo sentir, por qué la estoy sintiendo, para qué la estoy sintiendo y qué tengo que ver. ¿Qué me está dando miedo? ¿Qué me está dando rabia? ¿Qué me está frustrando? Que son principalmente las emociones que nosotros encapsulamos en alguna parte también de nuestro cuerpo para hacerlo más visible, como más presente. Es importante mencionar de esto que no se trata de que todo sea psicológico, ya no es que sea algo inventado, no es una enfermedad inventada, es algo que está, que es real, que al hacerse examen es algo que está en el cuerpo. Distinto, por ejemplo, quizás a estas enfermedades que antiguamente se llamaban con la hipocondría, que es algo que uno inventaba. Pero el tema de cuando el cuerpo se enferma, se ha descubierto que la mayoría o casi todas las enfermedades tienen un origen emocional, tienen una causa también emocional, van en compañía. Siempre nosotros destacamos, como dentro de la medicina integrativa, que nosotros somos integrales, o sea, somos un sistema y todos dependemos del otro cuerpo, de la parte biológica, la parte psicológica, la parte social, la parte espiritual. Entonces, no es una más importante que la otra, sino que con poder mantener un equilibrio. Y para saber que estas cuatro partes están como un poco desequilibradas, el cuerpo es el primero que habla. Siempre es primero el cuerpo. Pero ¿sabes por qué? Porque es lo más concreto, es materia. Entonces lo percibimos. Ya es lo que es materia y generalmente la materia es mucho más fácil de percibir y de tocar. Pero si hablamos a nivel psicoemocional, hablamos a nivel energético, claro, no lo percibimos. Podemos sí desarrollar esa percepción, pero no es concreto. Entonces cuesta dilucidar. La invitación es a dilucidar esto. Y tiene mucho sentido también el poder enfatizar, ¿cierto?, el tema de que somos seres integrales, que así como también recibimos información que viene desde adentro a nuestro cerebro, también desde afuera hacia adentro. Y cómo también poder ayudar, porque lo que tú dices es bien cierto, Nadia, ¿no? Hay momentos en donde podemos ser conscientes del dolor como tal, pero hay momentos en donde el dolor es tan fuerte y tan potente que no te ves, ¿ya? O viceversa. Pensamos que está todo bien, pero en el momento en que comenzamos a hacer ciertos tipos de terapia, comenzamos a darnos cuenta que realmente exacto, que comienza a doler más. Eso nos ha pasado, ¿no? Que hemos tenido pacientes en donde realmente van a la consulta, a mí me ha pasado, y de repente cuando comenzamos a hacer ejercicios de respiración, porque la respiración es muy potente para
consciente de lo que sucede en el cuerpo, inmediatamente comienzas a decir, oiga, ¿sabe que a mí me dolía el codo un poquito, pero con esto me ha dolido muchísimo, ¿no? ¿Es por qué? Porque tú en ese minuto, tu mente está siendo consciente mucho más. Esto no quiere decir que sea algo riesgoso, que es algo malo, que va a pasar, y quiere decir que si seguimos haciendo esta terapia me va a aumentar más el dolor, no voy a poder, no, más bien al contrario, vamos a poder ir redescubriendo este dolor y procesando este dolor que no ha sido procesado en su momento. Sí, también es moverse, entonces justamente muchas de las terapias, hay personas que la evitan. Yo he escuchado temas quizás con kinesiólogo o quizás alguna actividad física que dicen no, porque fui y me dolió más. Ajá. Justamente por lo mismo, porque es donde uno lo empieza a ser un poco más consciente. El tema es con qué podría estar relacionado, con qué yo lo estoy relacionando. Y eso es primero empezar a explorar las emociones. Claro. Todas las emociones tienen reacciones físicas. Entonces hay una sensación que uno se paralice y no haga nada o salga corriendo, ¿ya? Y eso puede ser a nivel concreto, que así pase literalmente, o a nivel también emocional, ¿ya? No sé, por ejemplo, también cuando se siente rabia, que es otra de las emociones que también tratamos de encapsular y como guardar, uno tiende a apretar las manos, porque se concentra principalmente acá y en la mandíbula. Entonces, andamos con la mandíbula apretada y con las manos también apretadas. Entonces uno empieza a decir, ya, pero empieza a escuchar tu cuerpo, empieza como a explorarlo. Y se dan cuenta que a veces uno duerme así con las manos, o el bruxismo, que está tan común también hoy en día. Es bastante, ¿no? Porque tenemos quizás mucha información no procesada, ya no masticada, no deglutida, por así decirlo. Entonces realmente se queda ahí todo lo denso, ¿no? Y eso puede traer también enfermedades a nivel odontológico muy potentes. Por eso imagínense, en la medicina integrativa también hay algo que se llama la parte odontofacial, que tiene que ver mucho con la percepción de cada diente en cada parte de nuestro cuerpo. Cada diente representa un órgano también de nuestro cuerpo. Entonces todo está relacionado. Si uno lo mira, todo tiene una relación específica de lo, digamos así, lo más macro. ¿Ya? Entonces la idea es también concientizar que si nosotros vamos a un tipo de terapia integrativa con psicólogo, a un tipo cierto de terapias de respiración, con Qigong, con yoga, con Tai Chi, con baile entretenido, danza terapia, claro, vamos a notar que muchos de estos pacientes que realizan este tipo de terapia, y que, ojo, hoy en día en Estados Unidos, en la Universidad de Oxford, en las universidades de Cambridge, se han hecho muchos estudios acerca de esto, de complementar la salud mental con este tipo de medicinas, de este tipo de medicinas integrativas. ¿Por qué? Porque se está viendo los beneficios que hay en el tiempo, no solo en la prevención, sino también en la recuperación de la enfermedad y en evitar recaídas. Entonces, imagínate lo potente que es esto, ¿no? Que cómo, ¿por qué? ¿Por qué creemos? Y es una de las preguntas que también nos realizaron. ¿Por qué entonces el tai chi, el yoga puede mejorar, ¿cierto? Las enfermedades de salud mental? Porque nos mueve. Aquí está la respuesta. Porque tú estás moviendo tu cuerpo. Estás moviendo tu cuerpo, pero no lo estás moviendo, claro, no lo estás moviendo al azar.
estás moviéndolo porque lo estás haciendo consciente con inhalación y con exhalación. Y eso hace que proceses la información de aquella emoción que está retenida en el tiempo. Y generalmente estas terapias tienen una repercusión en la ínsula, que también es un órgano, una zona, perdón, a nivel cerebral muy importante, que tiene que ver con la autoidentidad, cómo yo me reconozco a mí mismo, y también con eso también influye muchísimo. Y esa área, imagínate que se han hecho estudios, que tú vas a clase de todo esto que hablamos, danzaterapia, o incluso a clase de baile, por decir algo, y expresas tu emoción ahí, porque en clase de baile, sea salsa, merengue, tú estás, o lo que sea, estás expresando lo que estás bailando. El karaoke. Exacto, el karaoke también. Pero fíjate algo muy interesante. Se ha hecho estudios que después de hacer este tipo de actividades, inmediatamente esa zona de la ínsula queda activa. En vez de tomarte algo químico, farmacológico, lo estás haciendo a través de la terapia, de la danzaterapia, del tai chi, del yoga, de todo lo que hemos hablado, del mindfulness. Estás ayudando a que esa área cerebral se esté activando constantemente y pueda ayudarte a liberar, a procesar y a identificarte de una mejor manera cómo tú, hacer consciente de ti. En esto de la postura corporal es tan potente. Esto hay que mencionarlo. Es la información. Es la información. Es la información que empezamos a guardar. La postura corporal tiene que ver mucho con cómo tú estás frente a lo que te está pasando. Entonces, se ha hecho estudios también en donde se ha comprobado que si tú tienes una postura corporal así, por ejemplo, los celulares, ese es un ejemplo. Hoy en día todo el mundo anda así, ¿cierto? Cabeza agacha. Cabeza agacha. Esa postura, por solamente 30, una hora estando agachado, puede generar, el cerebro lo intuye, o sea, lo lee como una postura de derrota, una postura de cansancio, una postura de pena, y eso lo genera, y genera neurotransmisores, y genera el sistema endocrino, comienza a fusionar eso, baja el sistema endocrino, baja la función. En cambio, cuando tú tienes una postura erguida, tu sistema endocrino, tu mente, tu cerebro lo lee desde esa manera, entonces comienza a generar más testosterona, comienza a generar incluso más estrógeno en la mujer, dependiendo, ¿cierto?, para poder ayudarte. Incluso te aumenta el sistema inmunológico. O sea, la postura tiene una lectura muy importante en la mente. Incluso la sonrisa. Cuando hay personas que vamos y que vemos de repente que están todas fruncidas, ¿cierto? Uno dice, bueno, ¿qué le pasa a esa persona que está toda fruncida? Ya tu cerebro está leyendo que estás en desacuerdo, no te sientes bien, hay algo que le molesta, que hay algo que le molesta, y lo genera. Y se han hecho estudios en donde colocas a los pacientes, ¿cierto?, con una lápiz y lo tienes así todo el rato. ¿Y qué pasa? Que eso genera inmediatamente neurotransmisores a nivel cerebral de felicidad. Y te genera oxitocina, te genera dopamina, te genera serotonina. Entonces imagínate lo potentísimo que es eso. O sea, no es solamente el movimiento, es también la postura. La postura cuando vas manejando, la postura cuando estás comiendo, la postura cuando estás realizando algún tipo de actividad. Y evitar, ¿cierto?, de estar mucho tiempo. Los niños. Sí, relacionado un poco con lo que estamos conversando, cuando uno tiene algún dolor o alguna enfermedad, toma posturas corporales. Sí. Entonces, estimula justamente la información que estoy recibiendo. Porque si siento algún dolor, muchas veces uno anda con esto, con el ceño así como más fruncido, quizás como un poco, uno le pregunta, ¿pasa algo? ¿Te duele algo? Y a veces, ahí lo hago consciente, no, y empiezo a cuidar como la facción y ahí empiezo a hacer más con mi cuerpo, o empiezo como a recogerme, como que no quiero que me hablen. Entonces el tema también es empezar como a explorar qué tiende a dolerme más, qué parte. Sí. El lado derecho, el lado izquierdo, las manos, la garganta, el resfriado. Como conversamos quizás antes de empezar todo esto,
porque después de un proceso quizás muy estresante, doloroso, nos resfriamos. Sí, eso se ve muchísimo, ¿ah? En clínica, no sé, después de un duelo importante, yo he tenido pacientes que manifiestan, uno dice, ¿y por qué con bronquitis, no? Entonces uno dice, claro, porque estuviste sometido a un proceso importante en donde estuviste estresado, tenso, no has desarrollado quizás la emoción, no has procesado la emoción, entonces, ¿qué sucede? Te la encapsula. Entonces baja el sistema y el sistema inmunológico baja, eso está también totalmente comprobado. Baja el sistema inmunológico por 6 horas y después, claro, vienes con un resfrío. Y bueno, en medicina china, mira, esto lo toma también la medicina y claro, dice, bueno, temor equivale también a pena, a tristeza. Entonces estás viviendo una pena, una tristeza y te enfermas de bronquitis, de anemías. Entonces es muy, muy interesante. O sea, unir estas dos medicinas, la verdad, ayuda mucho tanto en la recuperación como también en la prevención de la enfermedad, ¿no? Claro, y está súper estudiado el tema de que, claro, hay unas enfermedades que no tienen como un origen tan exacto, quizás es un poco más desconocido, aunque sabemos que la mayoría de las enfermedades tienen un sentido emocional, pero por ejemplo está la psoriasis, la fibromialgia, que también es conocida, que no se encuentra como una razón biológica específica, pero sí tiene componentes emocionales potentes. Muy Sí. potentes. Y también esto de reconocer que la enfermedad, también mucha gente me dice, pero ¿de dónde viene esta enfermedad, no? Y bueno, y esto también un poquito para ampliar la visión, es que acuérdense que no solamente somos nosotros, ¿no? Estamos involucrados en un sistema familiar. Este sistema familiar, tanto tatarabuelo, ¿cierto? Un poquito aquí ya viene lo que es la herencia transgeneracional y que así como también heredamos esta genética que es de nuestra fisionomía como tal, también vamos heredando las emociones reprimidas, no procesadas de nuestros ancestros. Entonces eso es muy potente también. Y conversarlo con las personas que llegan a nuestra consulta también es potente y es como una visión más ampliada, ¿no? Acordémonos que somos un sistema. Nuestras células actúan en sistemas, no actúan aisladas. Porque también muchas veces, a propósito de esto, que tiene mucho sentido donde nosotros somos un sistema y estamos todos conectados, muchas veces quizás el integrante de la familia que se enfermó, que tiene alguna enfermedad física, también tiene que ver con la familia. Exacto. Entonces ahí también uno empieza como a explorar y justamente ahí nosotros volvemos a recalcar que ahí la enfermedad pasa a ser el síntoma. Exacto. El síntoma de algo que se tiene que liberar, claro, que se tiene que sanar, que se tiene que escuchar. Y que se tiene que escuchar. O sea, realmente es una gran oportunidad de aprendizaje, ¿no? Esto es conversado en las consultas, ¿no? Un proceso importante de aprendizaje, en donde no tenemos que tengo bloqueado. Exacto, un poquito de poderles comunicar que si estamos viviendo procesos muy importantes ahora a nivel físico, no lo dejemos, ¿cierto? Solamente ahí escuchémoslo, veámoslo, tratemos de ir más allá de lo que generalmente tenemos pensado hacer. Por la dinámica que hacemos, ¿no? Que es tomarnos las pastillas y eso queda ahí y continuar. Sino realmente saber, bueno, qué está pasando, qué estoy viviendo, qué estoy sintiendo, ¿no? Y mira, como poner un caso, ¿no? Había una paciente que tenía que viajar rápidamente al extranjero porque tenía un familiar bastante delicado, iba a ser sometido a una cirugía muy importante. Y resulta que, claro, comenzó con vómitos y náuseas. Las hijas empezaron primero y luego empezó esta paciente a vomitar y a manifestar ese síntoma justo 24 horas antes de viajar, ¿no? Entonces, es un virus, ¿no? Es la típica, es un virus. Claro, pero el virus no se te cura en 24 horas. O sea, puede pasar, pero es súper raro. Entonces, claro, después tú te das cuenta. Tiene doble lectura. Tiene doble lectura, ¿no? Entonces, no, claro, este es un proceso importante de estrés.
Entonces, fíjate cómo la energía también se transmite, cómo también la parte aquí es todo, es como habíamos hablado, es todo un sistema que se mueve de información. Que somos parte de un todo. ¿Y cómo tú te sientes? Si te sientes parte de un todo o te sientes aparte del todo. La idea es volverte a integrar, volverte a sentirte parte del todo, porque eso es lo que va a permitir tu proceso curativo y tu proceso de sanar. O sea, no solo curar, es sanar y liberar. O sea, también, o sea, el primer paso justamente para buscar utilizar el camino de la sanación tiene que ver con hacer consciente las emociones, qué nos quiere decir nuestro cuerpo, para qué está acá, y hacerlo más también amigable. Quizá no es fácil hacerse cargo de un dolor, porque uno trata de evitarlo, sí, normalmente lo pero evitamos, es mejor hacerle freno. Claro. Y para eso buscar ayuda, ¿no? Si de repente te es muy difícil, buscar ayuda, buscar orientación. Están hoy en día dentro de los equipos sanitarios, que eso hay que agradecerlo mucho también. Hay también no solo la medicina alópata, sino también toda la medicina integral. Y ayudarse con ambas, ¿no? Es como la invitación que hacemos también, porque como dice Nadia, lo doloroso pasa a veces a ser sufrimiento y ahí es más difícil, pero no es imposible. Entonces, es comenzar algo que quizás tenemos la oportunidad de hacerlo ahora y no dejarlo para mañana. Uh-huh. Así que esa es nuestra invitación. Uh-huh. Obviamente estos temas da para conversar mucho más, también nos da quizás como para ir hablando, como uno se va saltando también quizás como a otras partes, porque pero ir aclarando un poco justamente de los temas que puedan ir saliendo, que se ven bastante, se perciben bastante, uno también lo vive bastante. Entonces la idea es ir como conversando, sí, haciéndolo consciente, mostrándolo, para que empecemos como a explorar nuestro cuerpo, nuestro sistema, nuestro ambiente, nuestro entorno, todo, empezar a explorar como todo nuestro todo, sí. Y empezar a ser quizás un poco más consciente. Y como lo hicimos ahora, quizás también, claro, cuál es dentro de las técnicas que se pueden aprovechar para ser consciente, ¿no? Que está la respiración. Sí, acuérdense, nosotros siempre lo decimos. Respirar. El mejor remedio que tenemos nosotros para salud mental, porque, claro, a veces uno es bastante caro, quizás los medicamentos de salud mental, pero hay uno que tenemos a la mano, que es gratuito y que quizás debemos ocupar mucho más, que tiene que ver con la respiración. Sí. Ya, sí. Respiración consciente. Y eso quizás puede ser un tema importante para hablarlo tener la respiración y qué técnicas de respiración podemos emplear precisamente para ser conscientes. Uh-huh. Así que yo creo que también podemos invitar acá a todos quienes nos siguen en las redes para poder hablar de ese tema también, que es muy fácil, muy gratuito, muy todo, como dice sí. Nadia en este sentido, pero sí, es uno de los principales que sirve prevención y también sirve para poder ayudar de mejor manera a la sanación y a evitar recaídas en caso de tener alguna enfermedad psicoemocional importante. Mira, acá hay una pregunta para quizás responder. Una de las que alcanzo a ver, dice, doctora Neumann, uh-huh. ¿Qué pasa con la fibromialgia o dolor crónico? Uh-huh. ¿Se podría tratar con medicina alternativa? Sí, claro que sí. Claro que sí. Mira, de hecho, hay
procesos de fibromialgia, digamos así, que no solamente son con medicación, ¿ya? Se hace una medicina integral que tiene que ver mucho con los movimientos corporales. Por ejemplo, hay algo también que es el yoga en silla. Hoy día se está utilizando mucho para este tipo de pacientes, ¿cierto? Donde hay dolor en todo el cuerpo. Entonces se hace con la respiración. Como lo habíamos mencionado, con la respiración podemos ayudar a disipar, diluir, disminuir el dolor. El dolor puede ir disminuyendo con la respiración, pero ojo, esto no es de solo una vez. Yo siempre les digo esto a mis pacientes porque creen que es una maravilla, respiro y ya me voy. No, son etapas y todos los días, ¿ya? Hay liberación del dolor. ¿Por qué duele el cuerpo? Porque nosotros, como dijo antes Nadia, evitamos el dolor. Mientras más lo evitemos, más se acumula. Cuando tú comienzas a observar el dolor de manera sin juicio, con ecuanimidad, el dolor va a ir de a poco disolviéndose, diluyendo. Pero eso es un proceso. Claro. Eso es un proceso. Entonces, el dolor, a medida que tú lo veas y de afrontes sencilla, por eso es que funciona también el mindfulness. El mindfulness tiene muchos estudios ahora con dolor crónico y sobre todo con fibromialgia. Bueno, hay muchos, discopatías lumbares, hay también los procesos de dolores crónicos, manguitos rotadores crónicos. O sea, hoy en día, la articulación, exactamente, todo, absolutamente lumbagos, todo, artrosis se puede ayudar, pero es un proceso. Lo que pasa es que, ¿sabes qué? Que la gente al inicio como que le cuesta, porque estamos enseñados a que nos den el medicamento para poder sanar, no nosotros ser partícipes, porque nos cuesta. Entonces, claro, tienes que tener un patrón también de respiración, hacer ejercicios de respiración. Entonces eso cuesta un poquito, ser constante. Y responsable de la salud de uno. Exacto. No darle la responsabilidad como la pastilla. Exacto, ser autogestor, pero se puede. Y de hecho hay información de eso y es muy importante también mencionarlo, pero sí se puede con medicina integrativa, movimiento, con medicina también natural se puede ayudar y aliviar. Uh-huh. Lo que pasa es que acá también pasa mucho el tema de que a veces personas dicen, no, yo quizás no voy a tener, porque acá puro lloro, o me conecto quizás con la emoción. Claro, quizás en la guardar y después reaccionar en el momento quizás menos adecuado. Antiguamente, por ejemplo, con el tema del dolor, cuando a uno le dolía algo, no sé, por ejemplo, que estamos hablando un poco de los dolores quizás crónicos, físicos, inmovilizado casi, entonces se ha comprobado y se ha visto que es lo contrario, po. Uno se tiene que mover claramente y hacer consciente más esa parte que duele y darle alguna funcionalidad, obviamente con límites, porque vamos a ir probando, soltando, y obviamente también se va soltando esta otra sensación, como de alivio, y te vas conectando también con otra. ¿Hay otra pregunta? Dice, quería consultar, he estado padeciendo de 4 episodios de enfermedades respiratorias en 2 meses. Bueno, coincide, ya sabemos que las coincidencias no me separé de mi esposo en marzo. ¿Qué podría hacer para mejorar? Claro, mira qué fuerte, qué potente, sí. Muy potente y muy reveladora, porque para que... Empiezan a relacionarse cosas. Sí. ¿Ya? Fíjate que eso lo hizo nuestra amiga que claro, que tiene esta visión importante y que ella misma sabe, ¿no? Esto justo ocurrió cuando, ¿no? El tema es que hay que ver, bueno, la enfermedad respiratoria, como mencionaste recién, está relacionada mucho con la pena, pena no gestionada, muchas veces reprimida. No elaborada, ¿Y qué me provoca esta separación? Claro. ¿Qué sensación me está provocando? Y esto también tiene que ver un poco con
con liberar, ¿no? Con esta situación que he vivido yo con esta persona, es un gran proceso de aprendizaje también, ¿no? Es que estoy aprendiendo de esta separación, porque el separarte no significa que te estés separando de esta persona. También es una invitación a tus capacidades internas de poder vivir, ¿cierto?, esta separación de otra manera, ¿no? Y esto se pone a prueba a veces con las creencias limitantes o aquellos programas celulares así también llamados destructivos que hemos ido heredando en el clan familiar y que hemos ido heredando también de nuestras relaciones que hemos tenido con nuestros padres. ¿Qué ideas tengo de la separación? Exacto. Entonces, por eso es que a algunos se les hace más fuerte y a otros no tan fuerte. Por eso, tranquilas, esto va a pasar. Muchas mujeres pasan por eso. Pero no, hay que respetar. Cada proceso es distinto, cada vivencia es distinto, cada persona es un mundo distinto. Pero ahí nos damos cuenta que el cuerpo habla. Exacto. Tu cuerpo expresa la pena, que puede ser sometida en procesos respiratorios como en procesos colonitis. También el cuerpo llora. El cuerpo llora, el cuerpo también expresa por fuera, a través del moco. Yo siempre le digo a mis pacientes, por dentro, a través de la diarrea, del pipí o del sudor. O sea, lloras, literalmente. Entonces es una de las manifestaciones que también pueden existir. Lo importante es poder tratar esto. Ya esto, ¿no? Y no solo tomar medicamentos. Ya. Bueno, agradecer. Y agradecerles. Ha sido una... Hoy nosotras conversaríamos. Sí, toda la noche. Aquí ya nuestros amigos que nos están guiando en esto ya también están diciendo que nos termina el tiempo, así que muchísimas gracias, agradecidos de todo corazón que nos hayan visto. Esperamos haber sido de gran ayuda, de gran orientación para ustedes. Son temas muy apasionantes, yo creo que sería muy importante quizá mencionar ya después lo que es de la respiración, porque encuentro que ahí también podemos una herramienta bastante importante para poder ayudar. Sí, cómo lo podemos ir relacionando también con Haz a la Mano, que lo podemos ir haciendo en nuestra propia casa. Así que agradecerles por su atención. Claro, pensando que podamos aportar a este camino de la sanación y empezar a ser un poco conscientes. Entonces, el primer paso es empezar a escuchar nuestro cuerpo, a ver qué nos puede estar diciendo. Las casualidades no son tan casualidades, siempre son para algo o para algo están. La parte del cuerpo que está hablando también está relacionada con alguna emoción, si algo más dolores de cabeza, si algo más gastritis, exacto, dolores de espalda, si es superior, inferior. Claramente tiene que ver con alguna situación que no estoy procesando. Exactamente. Así que muy agradecidas, muchas gracias. Sí, muchas gracias. Y ahí, si hay más respuestas, o perdón, más preguntas, muchas gracias. A ver, dice, solo como idea, sería bueno una charla o curso para ver el tema de la respiración. Sí, vamos a considerar vamos a leerlo todo después ahí con tranquilidad. Sí. Nosotras como Sanando la Luz de la Conciencia, igual nosotros tenemos, así que también más adelante vamos a ir dando la fecha de nuestros talleres con los temas. ¿Ya? Así que muchas gracias. Muchas gracias, que tengan buenas noches y que descansen.